Hola, buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a esta tercera mesa de conversaciones, lluvia de ideas, los periodistas hablan sobre periodismo y tengo el placer de estar y ser parte esta vez de una mesa referida a periodismo cultural en Chile. Con nombres muy importantes dentro del periodismo nacional y en el área cultural, cada uno en sus distintas áreas. Vamos a ir de inmediato a las presentaciones porque es una larga conversación y muy importante porque el periodismo cultural es, bueno, alguien ha dicho por ahí que todo periodismo es cultural, finalmente. Pero el periodismo cultural en Chile ha jugado un rol muy importante en lo que significa la trama también social y la construcción de la ciudadanía, desde las páginas culturales, desde las imágenes culturales, desde los relatos que ahí se construyen. Nos acompañan hoy día Diana Macís, periodista de la Universidad de Chile, con una maestría en producción audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Ella vivió muchos años en Madrid, además. Trabajó en programas culturales emblemáticos en Chile, como el Show de los Libros, Cine Video y Hora 25. Por 5 años fue corresponsal en España para Televisión Nacional de Chile y otros 5 también trabajó en Canal de Educación y Cultura Iberoamericana, específicamente. Es autora de la novela corta titulada Sábanas Rojas. Sí. Además, es la voz de Flor Bobina en 31 minutos, muy importante, con el hit Mi muñeca me habló, para quienes no lo sepan. Sí, es muy importante. Exactamente. Dejarlo claro. Y desde hace 4 años trabaja en la radio ADN. Farideh Serán, Premio Nacional de Periodismo 2007, es periodista también titulada de la Universidad de Chile, profesora titular de esta casa de estudios, directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, una de las fundadoras, y fue directora hasta el año 2010. Entre los años 97 y el 2003 fue directora del Departamento de Investigaciones Mediáticas y de Comunicación de la Escuela de Periodismo y hasta la fecha imparte la cátedra de ética. Primero fue Introducción al Periodismo y luego Ética y Tratamientos Periodísticos, también el taller de crónica y entrevista, y entre otras cosas también hace clases en el Diplomado de Periodismo Cultural, que esperamos que se transforme en magíster prontamente, y crítica literaria. Desde abril de 2000 al 2004 fue integrante del Directorio de Televisión Nacional de Chile, cuyos 6 directores son propuestos por el Presidente de la República y ratificados por el Senado. Además, entre el año 86 y el 88 fue subdirectora y cofundadora de la revista Pluma y Pincel. Bueno, tiene una larga trayectoria, entre ellas fue fundadora también y gestora de la revista Rocinante, que se echa mucho de menos. Bueno, todo lo que vamos a hablar se echa de menos en general en esta mesa. Se echa mucho de menos hasta hoy, y también periodista, entre otros medios, del diario La Época. Nos acompaña también Antonella Esteves. Antonella es también periodista por la Universidad de Chile, es candidata a magíster de Teoría e Historia del Arte de esta casa de estudios, autora del libro Luz, Cámara, Transición, el rollo del cine chileno de 1993 a 2003, y responsable principal de la serie de televisión Historias del Cine Chileno. Ha editado o conducido diversos espacios de radio Universidad de Chile. Actualmente conduce y edita La música que vemos, El tiempo recobrado, República de las Letras, estos 2 últimos junto a Patricio López y Alberto Mayol. Es académica de esta universidad y también la Universidad del Desarrollo, es editora general del sitio cinechile.cl y directora de FemCine, Festival de Cine de Mujeres de Santiago. También es sommelier, primer nivel de la Escuela de Sommelier de Chile. Importante señalarlo. Así es. Y Antonella también es profesora de la Escuela de Periodismo de esta casa de estudio. Y me alegra presentar a Pedro Pablo Guerrero. Pedro Pablo también tiene una larga trayectoria en lo que es periodismo cultural, es un prolífico escritor de relatos en esta área, es licenciado en Comunicación Social y periodista de esta casa de estudios también, con estudios de magíster en literatura en esta universidad y candidato a doctor en literatura hispanoamericana en la Universidad Católica de Chile. Hizo su práctica profesional en el año 92 en Revista de Libros del Mercurio, diario en el que trabaja hasta hoy. Yo creo que aquí es el más estable, que ha tenido el trabajo más estable, y ha visto también muchos cambios dentro del diario, siendo uno de los gestores también de la etapa más consolidada de la Revista de Libros del Mercurio, y a la fecha trabaja, ¿cierto?, en cultura y en artes y letras del Mercurio. Así que bienvenidos.
como estamos a un día de la primera vuelta, que se transformó finalmente en primera vuelta estas elecciones presidenciales, bueno, parlamentarias y también de consejeros regionales, no es menor hablar de periodismo cultural en el sentido de qué es lo que significa el periodismo cultural en la construcción también ciudadana, de una trama social más comprometida con la democracia. Y qué lecciones uno podría sacar de un abanico de temas que tienen que ver con política nacional, en fin, y que se puedan trabajar desde las páginas culturales, desde las imágenes culturales. Un poco esa la relevancia que tiene el periodismo cultural en esa construcción. A ver si quién quiere partir la mesa. ¿Sí, Faride? Bueno, gracias por esta invitación. Felicitaciones, Jimena, por nuestra flamante directora de la Escuela de Periodismo, por esta lluvia de ideas, estas mesas redondas sobre periodismo, los periodistas hablando de distintos tipos de periodismo. El periodismo cultural yo creo que es un tipo de periodismo fundamental, no solamente para poder hablar de la creatividad de nuestra sociedad, para hablar de la creación en los distintos ámbitos, sino también para hablar de cómo se vive, de cuáles son sus claves, de cómo se identifica, de cuál es su densidad, de cuáles son sus debates, cuáles son sus temas, etcétera. Creo que en el periodismo cultural se construye también ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía cultural, por darle un nombre, por tirar un concepto sobre la mesa. ¿Qué temas se podrían abordar al día siguiente, por ejemplo, de una primera vuelta, como finalmente se transformó esta elección? En tanto en la segunda del 15 de diciembre. Básicamente, por ejemplo, ¿qué pasó con los jóvenes? El periodismo cultural podría perfectamente bien asumir el desafío de investigar qué pasó con ese padrón juvenil que no fue a votar. O sea, hubo 6 millones y tanto de votantes, ¿no? Cuando deberían haber habido cerca de 13 millones. O sea, en definitiva, los jóvenes no fueron a votar una vez más, ¿no? Se quedaron, claro, el tema del voto voluntario, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que...? Yo creo que son claves que tienen que ver no solamente con el tema de la política, también tiene que ver con una cultura, ¿no? Una cultura de participación, con esa ciudadanía cultural. Por ejemplo, ver qué pasa con las propuestas culturales de los candidatos, qué pasa con qué tipo, se está hablando del Ministerio de Cultura ¿cómo? ¿Con qué características? ¿Para qué? ¿No? Hay todo un debate que ha hablado sobre el dirigismo cultural a propósito de la creación de un Ministerio de Cultura, que para mí es absurdo, pero igual es un debate que habría que hincarle el diente y ver, por ejemplo, qué significa un Ministerio de Cultura, con qué políticas, con qué presupuesto, porque aquí se habla de Ministerio de Cultura de pronto en áreas como las nuestras, como cultura, pero no se habla de qué dinero hay para ello, ¿no? Acabar de alguna manera con esta política solamente fragmentada de fondos concursables y tener una visión más global, más de país en términos de nuestra diversidad cultural, que además las regiones apartadas son un muy buen signo. En fin, creo que por supuesto que en un periodo electoral el debate cultural sobre las políticas culturales de los gobiernos, sobre el ministerio o no ministerio, sobre qué pasa con una política, por ejemplo, fomento a los hábitos de lectura entre la población infantil y juvenil, que no existe una política de Estado al respecto, que se haga cargo del 60% de chilenos y chilenas que no entienden lo que leen, esta suerte de analfabetismo cultural. Todo esto tiene que ver, funcional, todo esto tiene que ver evidentemente con el tema cultural, entre tantas otras cosas. Abro los fuegos y sigan ustedes porque son muchos los temas. Bueno, primero creo que los periodistas dedicados a la cultura estamos en deuda porque creo que no hubo ninguna cobertura de los programas culturales de los candidatos esta vez. Quizás porque tenemos temas tan urgentes y porque había un interés muy grande en el tema educacional, que está muy ligado a la cultura también, o sea que es parte de la cultura. No podemos dividir, como dice la Farideh. Estamos revisando nuestra salud, estamos revisando nuestra constitución, que es como el pilar de lo que debiera ser la cultura cívica del país. Entonces quizás lo que se entiende como tradicionalmente por cultura más anichada, a lo mejor no es el inconsciente, porque quizás tenemos cosas como más palpitantes en este momento.
Y a mí lo que me parece muy interesante, que tiene que ver con lo que decía Farideh respecto de ver qué pasó con los jóvenes, es que en este minuto Chile está como evaluando distintos estilos de sociedad. Y cuando el periodismo cultural refleja las corrientes sociales, lo que está pensando, cómo está viviendo la gente, es cuando también es ese periodismo que está como traduciendo la realidad, ¿no? Que tiene que ver con los temas de sociedad, con los temas de tendencias y con los temas artísticos también, porque finalmente las expresiones artísticas reflejan el sentir y el pensamiento de una época. Entonces, ¿qué me parece que es lo más interesante de esta lección? Es cuando podemos analizar como sociedad distintos modelos de sociedad, distintos modelos culturales de sociedad, y tenemos la oportunidad de elegir otro, o de cambiar o de intentarlo, ¿no? En esta lección además había un ecologista verde que tiene cierta cultura de todo tipo, ¿no? Una cultura ecológica, una economía ecológica, de la alimentación, que también es cultura, hasta la economía. Teníamos a la Rosana Miranda, que viene desde el mundo popular, con todo lo que la cultura popular conlleva, ¿no? Teníamos a Marcel Clot, que es un tipo quizás podríamos asemejarlo a algo más rupturista o más rebelde, ligado a los jóvenes, etcétera. Y teníamos por otro lado las fuerzas tradicionales, que es quizás lo que queremos como de alguna manera revolucionar. Entonces, esa lectura cultural de la elección me parece interesante y quizás no la hemos hecho tampoco en los medios, ¿no? Quizás la ha hecho cada uno en su casa, un poco haciendo esta lectura de lo que pasó. Exactamente. Y en el caso de ustedes, Antonella, Pedro, Pablo, si comparten. A mí se me ocurren tres temas inmediatos que tienen que ver con lo que decía Diana también. Más de un 30% de la gente que votó por candidatos no tradicionales, de alguna manera. Y sería interesante recoger qué era lo que había ahí, por qué estábamos votando los que votamos por estos otros candidatos, y básicamente cuántas de esas ideas fuerzas van a permanecer y van a ser recogidas probablemente, como tuvieron que hacer, ¿cierto? Especialmente la candidata a la Concertación, tuvieron que recoger algunas ideas de los movimientos sociales, y eso es tremendamente cultural. El hecho de que 4 de los 5 ex líderes estudiantiles hayan efectivamente salido electos es otro tema, y uno dice, bueno, ¿qué estamos eligiendo ahí? Más allá de eso, estamos eligiendo gente joven, estamos eligiendo nuevas ideas, estamos eligiendo por una educación pública. Yo creo que ahí hay un tema. Y respecto a la cobertura, a mí me tocó mediar el primer panel que se hizo con los representantes de cultura de los distintos comandos en el GAM hace varios meses atrás, y a mí me llamó mucho la atención lo poco preparados que estaban. Y también yo creo que ahí hay un tema que habría que, usando tus palabras, hincarle el diente, de decir cuál es el lugar que están dando los mismos candidatos y que han dado los mismos candidatos a este espacio. ¿Qué entienden ellos cuando hablan de políticas culturales? ¿Llegar al 2% para el área de cultura en el país? Estamos en el 0,7%, a pesar de que las industrias culturales generan alrededor del 5 o 7% del PIB. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que se está entendiendo? ¿Qué es lo que se modela desde ahí? ¿Y por qué tiene tan poca relevancia o no dentro del discurso? Sí, yo tuve oportunidad de escuchar a representantes de los comandos también en la primavera del libro. Me llamó la atención lo mismo que a ti, la poca preparación que había. Pero me preocupa una cosa que en los años que llevo trabajando veo que no ha cambiado en absoluto, que en el fondo la cultura en el campo político, dentro de los partidos y las coaliciones, no tiene una autonomía. Finalmente, el que corta el queque es Hacienda, es el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda es el que dice que no se va a reducir ni eliminar el impuesto del valor agregado para el libro. Es el que dice finalmente hasta cuánto se puede destinar a cultura. Y en realidad hay gente valiosa en los comandos, sí, hay gente valiosa con buenas ideas y todo eso, pero las dos candidaturas que tenían posibilidades reales, las que yo siempre supe y mucha gente se dio cuenta que tenía posibilidades reales, en el fondo están absolutamente supeditadas a criterios economicistas. Y mientras esa lógica exista, todas las decisiones que se tomen en este campo van a seguir igual. Yo soy, por ejemplo, una especie como obsesión personal que tengo, de hacer que se tiene que hacer una reforma a la ley de premios nacionales. Creo que es urgentísimo hacer una decisión. Y entre los argumentos más absurdos que yo he escuchado es que si tú das el premio de literatura anualmente, vas a tener que gastar más plata, porque vas a tener que
oye, si en realidad el prestigio de los premios nacionales, y el de literatura en particular, no está dado por los montos que tú le asignas, está dado por el prestigio simbólico que tienen de ser un premio nacional de literatura. Entonces, eso como primera observación. Yo creo que el criterio economicista está funcionando hace muchos años, hace muchas décadas. Y que se traspasa a los medios también. Y se traspasa a los medios. Bueno, eso es interesante porque, y es lo terrible, porque efectivamente, ¿qué mensaje se está dando acá, como decía Diana, de qué tipo de sociedad queremos? O sea, yo creo que un gran porcentaje de la sociedad no quiere esta sociedad tan economicista, pero ¿no? ahí, Y tiene que ver... Pero ahí lo interesante es que ese criterio economicista es un criterio político. Exactamente. Es una política, ¿no? Que está disfrazada desde la lógica o desde el argumento que el ministro de Hacienda que tiene que resolver. Pero es una forma, es una política concreta frente al mundo de la cultura. Es decir, en el fondo está diciendo que sigue siendo la cultura la quinta rueda de toda esta historia, que no es algo fundamental. Es decir, si los estudiantes no salen a la calle y no ponen en el primer tema de debate en la educación pública de calidad, no pasa absolutamente nada. Es decir, es un tema en el fondo político, ¿no? De cuáles son las prioridades. Y bajo este rótulo de economicista o de los técnicos o de los especialistas se esconde en el fondo una falta de sensibilidad o de interés frente a temas que son fundamentales. Y una concepción también del consumo cultural que es bien peligroso. O sea, yo me acuerdo que en este gobierno, cuando asumió Cruzcoque, él estaba hipnotizado con, decía él, el camino brasileño, que no sé si era así, que era el de los vouchers culturales. O sea, démosle chequeras a la gente, claro, para que decida qué hace, si con eso compra libros, si con esto asiste a conciertos, si con eso... Y a mí me provocó, pero... lo más increíble es que no produjo ninguna reacción. Yo no vi nadie contestándole a alguien que está planteando una cosa así de reduccionista. Eso me parece que en el fondo sí es economicista, o sea, no es político. O sea, él lo estaba haciendo de la mejor fe, o sea, pero con un criterio absolutamente de mercado. Es un diseño y es un diseño político también en ese sentido, y ahí se enlaza con esto, el hecho de que no exista pluralidad de medios, en fin. ¿Y eso cómo ha impactado? Porque todos tenemos aquí historias de cómo ha impactado, ¿cierto?, este tipo de modelos en la gran sequía que tenemos de registros que vengan desde el periodismo cultural, también tremendos esfuerzos que se han hecho desde el mundo, desde la voluntad principalmente, ¿no? Y ahora a nivel digital, algunas cosas, está el mismo caso de revista Rocinante, en fin. ¿Cómo ven el panorama hacia el futuro? Y pensando también en otras voces de jóvenes, en fin, que están escribiendo, que están grabando, que están tratando de hacer algo también a nivel muy micro, pero también son ejemplos que desaparecen pronto, ¿no? Entonces, y al desaparecer pronto no se genera esa trama de continuidad que necesita el periodismo cultural y que necesita la cultura y la sociedad, ¿no? Donde uno pueda encontrar en una cultura lo residual, lo emergente, lo dominante, a propósito de algunos teóricos de la teoría cultural, ¿no? Y ahí va como desapareciendo, es como una sociedad desechable, del desecho. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven ahora en un momento de inflexión, pensando en lo terrible que puede ser nuestra sequía en el área de periodismo cultural, pero también todas las oportunidades que ese desierto puede brindar? Así pensando como el pesimismo, ¿no?, de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Bueno, perdón, a mí me parece que lo triste, me pasa como lectora, como melómana también, es no tener acceso. ¿Quién me guía a mí? Que era lo que estábamos conversando antes. ¿Quién me cuenta, salió este libro de este autor desconocido? Porque finalmente nuestra pega es mediar entre la producción, y tenemos una riquísima y diversa producción, y un público más amplio. Y por lo menos lo que ha sido nuestra experiencia en Cine Chile, que lo que hemos tratado de hacer es eso mismo, es poner a disposición igualitaria las películas tipo Kramer y las películas que solo salieron en un festival pequeñito y todo. Es que efectivamente hay un hambre, hay un interés. El tema es, y ahí la pregunta y el sacrificio de los gestores culturales y de los periodistas de cultura es cómo lo sostiene. En este caso, este proyecto específico ha ido entre fondos año por medio y
el sacrificio de quienes estamos involucrados y que estamos enamorados del proyecto, pero eso lo que impide es que exista exactamente esta continuidad y impide también formar audiencias. ¿Qué redes estableces ahí? Porque también tenemos Televisión Nacional de Chile que no cumple para nada su labor y que debería ser también una plataforma interesante de mostrar también. Y que no haya medios públicos. En fin, creación de audiencias, en fin. Bueno, yo creo que eso es un tema que es clave, en el fondo, cómo creas tu audiencia para el periodismo cultural. Y en ese sentido, la existencia o no de los medios es determinante, ¿no? Si no hay medios, hoy día, efectivamente, medios, si no hay una diversidad de medios que te den, que le tomen el peso, ¿no?, a la cultura de nuestro país. Porque finalmente han ido desapareciendo, salvo, hay, por supuesto, pero son excepciones, ¿no? Si en la televisión cuesta muchísimo que se asome el tema cultural porque es visto como algo denso, como algo pesado, como algo ladrillesco y que les va a quitar audiencia, claro, por lo tanto utilidades, ranking. Si ocurre todo eso, estamos realmente en un país sumamente pobre. O sea, yo creo que lo que hoy día aflora es una tremenda pobreza a nivel de lo que se ve, a nivel de lo que se asoma. Yo no digo que este país sea pobre a nivel de riqueza, a nivel cultural. Creo que es muy rico, pero eso no se asoma, no se muestra. No hay un debate sobre esa diversidad y sobre esa riqueza cultural porque no tiene dónde asomarse, ¿no? La ausencia de medios de comunicación, el hecho de que Televisión Nacional, la televisión pública, para no tirarle como televisión, o sea, la televisión pública, por ejemplo, no dé ciertos programas o no exhiba algo tan que tiene que ver con la cultura, como el diario de Agustín, ¿no? El tema de que haya sancionado, que haya comprado para no exhibir el diario de Agustín, que habla sobre un hecho cultural, sin duda, cómo los medios de comunicación informaron o se hicieron parte cómplice de los montajes en la época de la dictadura. El hecho que efectivamente, por ejemplo, no sepamos, no se tome el peso de la creación entre los mismos autores. Es muy difícil, porque no hay dónde se ve, dónde veo yo, qué pasa con el libro de Diana, por ejemplo, de Diana Massid. Si el Mercurio tiene, por supuesto, su suplemento cultural, pero está acotado, claro, está corriendo solo en ese sentido. No hay otros que te hablen de esta diversidad. ¿Cómo se genera debate entre los mismos ¿Cómo generas debate? Y además, ¿cómo vas creando además algo que es muy importante, las buenas plumas? En la diversidad de los medios de comunicación cultural han crecido y se han formado las Leilas Guerriero, las Alma y Guillermo Prieto, toda una generación, ¿no? Varias generaciones de buenos cronistas culturales. En las etiquetas negras, en el Gato Pardo, en fin, en Eñe, en cientos de revistas latinoamericanas. Aquí no tenemos esa posibilidad, por lo tanto también hay muy buenas plumas que no se están asomando. Hay potenciales, o sea, aquí hay gente, sobre todo periodistas, ¿no?, que están empezando a dar sus primeros pasos en el periodismo y que no tienen dónde exhibir sus trabajos. Y eso también es complicado. No está formando entonces, no está formando escuelas. Y eso es también complejo. Ahora, creo que el panorama es complejo, pero no digo que yo pienso que es una foto. Y las fotos cambian. Yo espero que en esta sociedad con mayores demandas de derechos ciudadanos, que además incluye también los derechos culturales, la ciudadanía cultural, efectivamente estos temas se vayan debatiendo, se vayan resolviendo, porque en el fondo es una forma también de crecer con riqueza, con densidad, de crecer con historia, con cuento, y no como si fuéramos solo un número, ¿no? Sí, un índice. Bueno, es que yo pensaba antes de venir a esta mesa y así decía, bueno, ¿cómo veo yo en este momento el periodismo cultural? Y así muy cortito, porque seguramente queremos pasar a otro tema, pero yo decía, bueno, la cobertura es bastante pobre, incluso de las actividades culturales, que son muchísimas. O sea, nunca antes tuvimos tanto teatro, tantos conciertos, tantas exposiciones, vino tanta gente a dar conferencias. O sea, lo que pasa son muchas cosas, pero no hay espacio para contárselas a la gente. Entonces ni siquiera tenemos como una buena cartelera básica, en televisión nula, en la prensa escrita un poquito más, pero no tenemos una cartelera básica para contar lo que está pasando. Se cubren en televisión, que es el gran medio donde se informa a la gente, no sé, el concierto de Justin Bieber, porque las niñitas están afuera, pero no porque a las niñitas les interesa, etcétera. Bueno, esto por un lado. Por otro lado,
creo que el periodismo cultural tiene que ser en sí un producto cultural. Si yo hago una crónica de cultura, tiene que ser una buena crónica de cultura. Si hago un programa cultural, tiene que ser bonito, tiene que estar bien editado, tiene que tener cuento, tiene que tener buena música. Es decir, en ese sentido los periodistas culturales tenemos una responsabilidad. No podemos hacer periodismo cultural como una crónica informativa más o un programa o una crónica radial más, sino que tenemos que hacer que ese producto cultural, o sea, que ese producto periodístico sea atractivo también culturalmente para la gente. Y yo que he trabajado en televisión y siempre decimos, no, es que la televisión no da espacio a la cultura porque es todo para... Yo creo que ahí tenemos que pensar cómo lo podemos hacer. O sea, no podemos echarle la culpa a los ejecutivos de televisión porque no hay programas culturales. Yo, si quiero hacer un programa cultural, me tendré que descerebrar para inventar algo que tenga audiencia, porque si no, no voy a tener espacio. Y es una pega que hay que hacer y que probablemente los nuevos periodistas tendrán que hacer también. Bueno, es un desafío también para la televisión digital, lo que viene, que se produzcan también señales que sean también de continuas, ¿no? De programas que tengan que ver con esto. Bueno, hay todo un desafío a la incipiente industria. Perdona, que quisiera decir de este análisis corto que hice, un poco lo que decía también la Farie, las plumas que se forman en el periodismo cultural, que hemos visto, no sé, Óscar Contardo, por poner un ejemplo, ¿no? Un tipo que ha escrito libros muy interesantes, que ha hecho un análisis. Pero creo que le falta nervio, por un lado a los periodistas, o sea, a los creadores les falta nervio, les falta como ir al choque, ser como pensantes, como líderes de opinión, están todos medio... Sí, Jepe es un gran músico, hace sus canciones y su público, el escritor no sé qué llega a su nicho, pero no hay como que no están participando del debate social los creadores de la cultura. Y no tienen espacio tampoco en los medios, no tenemos escritores escribiendo, no tenemos a cineastas escribiendo cosas en los medios, muy poco. Y sería interesante también que los jóvenes periodistas que serán editores algún día también den ese espacio, ¿no? Bueno, se habla mucho también de los intelectuales que se han replegado, ¿no? a sus propias cátedras, en las universidades, en fin, a sus oficinas, están ensimismados muchos de ellos. Y antes uno los veía en el mismo debate. O sea, misma Farideh Serán, que escribió La guerrilla literaria, cuando uno echa de menos también esto, que se peleen públicamente, que los escritores, uno frente a otro, ¿no? Y los periodistas tenemos que ser capaces de ver dónde está también la polémica. O sea, hacer hablar, por ejemplo, al mismo Jepe que te hable del movimiento estudiantil, por ejemplo. Bueno, es que creo que todavía funciona una suerte de autocensura en este país y que tiene que ver a nivel no solamente del periodismo, también de las voces críticas que han circulado. De alguna forma como que yo diría que al cerrarse la transición y al abrirse efectivamente un periodo democrático, como que hace falta periodistas para la democracia de verdad, no periodistas para la transición donde las cosas se decían como a media, como que se decía y no se decía, como que era todo a medias tintas. O sea, hay más que formar una periodista, falta una cultura más libertaria, tanto para los creadores como para los periodistas, como para todos, ¿no? Incluyendo los intelectuales, que asuman que en la democracia hay un deber ser, que es hablar efectivamente sin esa censura y plantear las cosas directamente. Es una forma de enriquecer además la democracia, es una forma de dar cuenta también de los grandes debates que están ocurriendo y que nadie los está nombrando. Eso es bastante complejo. Pero creo que un poco el desafío es ese, cómo en esta nueva etapa política la gente logra percibir de que se hace falta otro tipo de gente que efectivamente con sus plenos derechos plantea y exige esos plenos derechos. Es que yo creo que, perdón, ahí hay un tema que tiene que ver con el acceso, porque la Farideh dice todo esto y yo dice, me parece fantástico, pero ¿dónde? ¿Dónde, cuando, como decías, los medios están llevados por esta lógica económica? Tienes que rendir, tienes que poner avisaje. Y si lo que te rinde aviso es poner a Justin Bieber, o sea, el dueño del diario, que es el propietario, está en todo su derecho de poner a Justin Bieber. O sea, yo creo que no hay que pedirle pera al horno. O sea, si realmente el espacio, el Estado, el espacio público, los movimientos sociales quieren crear espacios de cultura, nadie les va a hacer la pega a ellos. Nadie les va a ofrecer gratuitamente sus medios de comunicación para poner excelentes cronistas literarios, crítica literaria, cobertura de teatro, nadie lo va a hacer por ellos. Si ustedes no son capaces, yo se lo he dicho muchas veces a gente que critica eso, por favor, en la transición, cuando existía el show de los libros y la revista de libros,
me acuerdo perfectamente las críticas que se hacían. Y la zona de contacto. Y la zona de contacto decía, qué frivolidad más grande. Y literatura y libro de la época. Claro, pero ahí no decían frivolidad, pero ¿cómo se llama? El show de los libros decía, qué frívolo, ese es un circo de los libros, eso no es cultura, eso no es alta cultura, no es como el programa que hacen en Francia, ya donde están unos críticos discutiendo sobre literatura. La crítica que se hacía a revistas de libros, qué infantil, una caricatura ya con una cabeza grande y un cuerpo pequeño en la primera página y después una entrevista livianita al escritor. Yo coleccionaba la revista de libros. Bueno, la caricatura. Pero no, pero es que es verdad. Pero espérate, lo que te quiero decir en el fondo es, no echamos de menos las cosas hasta que las perdemos. Yo me acuerdo que ese tipo de críticas, primero, no sé cuánto influirían en sacar al show de los libros de la televisión, pero sí sé que influyeron en sacar a la revista de libros como un suplemento autónomo, independiente. Y te voy a decir algo, el problema es que cuando tú pierdes esos espacios no los vuelves a recuperar nunca, nunca. Yo, cuando sacaba literatura y libros, ya, para nosotros fue un drama en la revista de libros. De la época. Claro, por supuesto, porque en el fondo dice, ya no tienes que correr contra nadie. Y porque además el Mercurio saca su ¿cómo se llama? Su revista de libros, luego que aparece la época con literatura y pero libros. por supuesto, entonces, sí, evidentemente. Pero por supuesto, si hay una lógica de mercado, tú tienes que entrar a competir. Claro. Si la competencia, que tiene un suplemento de cultura, tú tienes que sacarle uno. Eso te lo dice cualquier, hasta un almacenero. Es lo que te quiero decir es lo siguiente. El problema es que cuando tú vas destruyendo estos espacios ya, y dejas corriendo solo, no vuelven a producir esas dinámicas. La tercera, yo siento mucho que no está Andrea acá porque me hubiera gustado conversar. El otro invitado no pudo venir por me hubiera temas encantado hablar de este laborales. tema con él. Si él o la tercera hubiera mantenido ese suplemento de cultura, ya, seguramente estaríamos hablando en estos minutos de más espacios de los que existen. ¿Te fijas? Por eso te digo, o sea, yo no creo, y aquí soy muy, muy escéptico, soy muy, muy tremendamente escéptico. Estos son medios privados de comunicación, funcionan con lógicas de mercado. Si tú no tienes 2, 3 tipos corriendo, no te van a seguir con el producto. Lo que pasa es que las lógicas de mercado de este tipo de empresariado también son bastante poco, proyectadas, ¿no? Porque uno lo piensa, en otros países, Argentina, con todas las crisis que pueda tener el diario Clarín o La Nación, en fin, mantienen ahí, Clarín mantiene firme su suplemento Ñ. Pero tú sabes la masa de lectores que tiene Argentina. La masa de lectores, pero además es comercial. El sistema educativo argentino, juega, ¿no? Del mismo medio el acceso a la educación que hay en Argentina es muy distinto. Ahora se está peleando por cambiarlo acá. Yo espero que cosa que realmente espero, yo estoy en el terreno del deseo, yo no lo veo en el terreno de la realidad, porque a mí me dicen, se abre una nueva etapa política. Por favor, si los resultados mantienen en la Cámara ya los mismos equilibrios políticos legislativos. Sí, yo creo que es interesante en el sentido de que viene una nueva ola de demandas, de mirada, todo el reposicionar el debate en torno a la educación, el plantear políticas públicas en torno al libro, ¿no? El hacerse cargo de este analfabetismo funcional que hoy día existe en este país. Creo que de alguna forma, más allá incluso de lo que las propias élites quisieran políticas, que yo comparto contigo que de alguna forma se han mantenido los equilibrios, pero estoy hablando de ese nuevo ciclo que no se traduce todavía formalmente, ¿no? en los partidos o en votos, sino de esa gente, por ejemplo, que no fue a votar, ¿o no? Fue a votar la mitad del padrón electoral y eso es muy complicado, es muy complicado. Entonces, estoy pensando además de que aquí sí ha habido público, porque también es decir, no, en Argentina hay un público, aquí ha habido público. Aquí cuando se acabó el show de los libros que trabajábamos en el show de los libros, marcaba 10 puntos, 11 puntos de rating y lo tiraban a las 12, 1 de la mañana. Me fueron corriendo cada vez más tarde. Había que trasnochar para poder verlo. ¿Cómo tú vas matando además a esos públicos? Los públicos culturales se van formando. ¿Y cómo se forman? Con productos culturales, con programas de televisión de calidad, con libros de calidad, con políticas de libro que puedan efectivamente promover la lectura a distintos niveles. Entonces, si tú solamente te guías con la lógica del mercado y dices, si no tengo competencia, no hago nada, no hago tal o cual cosa, vas matando. Esto es un círculo, no es un tema
de que Claro, solamente tenga pero que ¿qué ver es con una primero, el cosa. huevo o la gallina finalmente? Bueno, Pero lo que Yo no digo, entiendo, Televisión Nacional es un canal público, yo no sé por qué Televisión Nacional, o sea, recién lo hablábamos antes de empezar esto, Televisión Nacional tiene que ser intervenida a fondo. Sí, claro. Televisión Nacional es un escándalo, o sea, no, en serio, o sea, yo no puedo creer que un tipo como Viñuela ya esté animando, ¿cómo se llama esto? Shows nocturnos ya en ese canal, o sea, eso es para cualquier canal privado, pero no es para Televisión Nacional. Entonces, o sea, si estamos discutiendo, pues yo efectivamente coincido que el panorama de la cultura es bien desolador ya en cuanto a cobertura, no en producción. En producción coincido con Diana que está en una etapa realmente buena, pero partamos por los espacios que son efectivamente, o sea, el único medio de comunicación público que va quedando es Televisión Nacional. No hay otro. Se acabó la Nación. No hemos tenido una radio pública no hay nunca, radio pública. que debiéramos tener una radio pública. Entonces partamos por casa. Partamos por Es un tema de casa, debate. por favor. Y Yo estoy de acuerdo. Nueva ley Pero de sí quiero decir medios, una en fin, cosa también en que- Chile, que ese es un Sí, tema quiero decir Sí. una cosa que quizás le va a hacer sentido a la gente más joven, porque nosotros ya somos de una generación como que estamos muy ligados a los medios más tradicionales quizás. Y sí creo que por debajo están haciendo un montón de espacios. No sé, la Antonella hace Cine Chile, yo soy lectora de Cine Chile, soy lectora frecuente de musicapopular.cl, que es una iniciativa increíble también. Y la gente joven sabe dónde informarse, o sea, ellos tienen sus redes, están las redes sociales, están las redes de amigos, está porque yo voy a este lugar a escuchar jazz y me entero de no sé qué, o me gusta el teatro y estoy cercana a la información de los circuitos de teatro, o al Teatro Camino, o al GAM, etcétera. O sea, por un lado, la gente que tiene interés, yo creo que tiene donde informarse. El problema es que todavía es muy poquita gente. Entonces, ahí está donde los medios masivos tenemos, ¿no?, que abrir a las distintas voces. Lo que dice la Faría de la Libertad es muy cierto. Y yo creo que en mi experiencia en radio, porque yo he trabajado en prensa escrita, en televisión y en radio, creo que hoy las radios tienen mucho más espacio que otros medios para poder dar espacio a las voces, a tener distintas voces con más libertad, con más tiempo y más profundidad para poder debatir estas cosas. Pero y también a los creadores. Pero también tiene tristemente esta misma lógica, No, la misma lógica, porque sin se duda. llevan a la gente de televisión que viene con la cabeza Sin de duda, televisión y se lleva el rostro a la radio y de verdad el verdad. rostro intenta replicar y de alguna manera tenemos un porcentaje. Por eso hablaba yo antes del acceso, porque también pienso en lo que pasa en televisión por cable. RTV hace una apuesta que me parece a mí súper interesante. Canal 13 Cable un poquito más cuica, derechamente la oferta, pero efectivamente también hay un esfuerzo por mostrar Chile, etcétera. Pero ¿quién tiene acceso a eso? O sea, ¿cuál porcentaje? Lo mismo que pasa con Internet. De verdad, claro, hoy día somos un país que tiene una entrada de Internet súper importante, pero todavía la señora de la villa o de la población sigue escuchando la radio y sigue leyendo el Publimetro y esos son los medios. Yo estoy de acuerdo, que lo otro es la fragmentación total y es el desconocimiento de los distintos sectores y en el fondo transformarse en un conjunto de tribus, ¿no?, culturales donde nadie sabe lo que hace el otro. Creo que es fundamental efectivamente estos medios masivos que logran compartir, comunicar y hacer de estos debates públicos que son fundamentales. Y ahí creo que hay que hacer esfuerzos no solamente en el ámbito de lo público, con un rol del Estado activo, ¿no?, frente a estos temas, también en las iniciativas concretas. O sea, Rocinante surgió de la iniciativa de un grupo de gente que nos metimos en esto y estuvimos 7 años a pulso. Pluma y Pincel en plena dictadura, también una revista cultural, también a pulso. Son iniciativas que van a seguir surgiendo, ¿no? Yo no creo que se acaben los medios independientes, ni mucho menos. Pienso que van a seguir surgiendo y que bueno que así sea, pero no basta. Creo que aquí hay que reivindicar. Farideh, ¿no hay una revista cultural en este momento en el país? No. Y yo me acuerdo que yo coleccionaba el Noreste, no sé si ustedes se acuerdan del Noreste. También lo coleccionaba. La bicicleta. Sí. Estaba bueno, Rocinante, Página Abierta, de alguna manera también tenía Pluma y temas Pincel, culturales. todos esos eran productos culturales. Sí. Pero No tenemos entonces, ahora yo creo nada de que eso. ahí hay una cuestión generacional también, porque tú me estabas hablando de papel y aquí se dijo algo, las nuevas audiencias. No, Y claro. la convergencia Las nuevas- mediática o hoy, sea, ¿no? tú te Uno podría metes pensar. a internet, hay revistas muy buenas, 60 watts, excelente en literatura, y no es mi área, pero supongo que en música y en teatro Hay todo, sí. hay lo mismo, ¿te fijas? Entonces, a lo mejor, y eso una vez lo conversaba con Patricia Espinosa, ya cuando justamente tocábamos el tema de Rocinante, que yo lo encuentro, por supuesto, hasta el día de hoy, una tragedia que se haya acabado, pero tal como lo digo, o sea,
Rocinante, con todas las buenas intenciones y la mejor voluntad que tenía, ya era una empresa privada que tenía, pequeña, de muy pequeña, que tenía que financiarse. Y el hoyo que tenía económico con Rocinante, la deuda de arrastre, ya no se podía sostener. ¿Te fijas? Entonces, vuelvo al tema. Cuando tú entras a participar en las lógicas de mercado, por muy pequeño que sea... A ver, pero ahí hay un tema que es clave y te voy a porque yo era la directora y la socia principal de Rocinante, junto con la gente, los amigos del OM. Pero quiero decirte lo siguiente, nosotros podíamos haber perfectamente bien como haber sobrevivido y Rocinante podía no haber cerrado si hubiésemos accedido en igualdad de condiciones, ¿no?, como otros medios al avisaje. Ni siquiera de los privados, porque los privados todavía había un sesgo ideológico en ese minuto, sino es que al menos a los de las empresas del Estado. Y no fue así. No accedíamos porque de alguna forma se sancionaba la falta de cultura libertaria en ese minuto, ¿no? La falta de la sanción a la crítica, al pensamiento crítico, a los discursos críticos de la propia concertación. O sea, era una cosa terrible. Querían que fuéramos poco menos que voceros de sus políticas. Y nosotros, por esencia, además, el periodismo cultural debe ser crítico, debe ser independiente, debe profundizar, debe tener un cierto nivel de densidad. Entonces, claro, yo te diría que si las leyes de mercado fueran efectivamente perfectas, funcionaran como tal, Rocinante no habría tenido por qué cerrar. Lo que pasa es que tampoco es así. El mercado también tiene un sesgo y hace que también se distorsionen ciertas realidades. Y a eso me refería yo adelante con el tema de también este sesgo ideológico del empresariado chileno, ¿no? De no publicitar, en otro tipo de medios. Oye, y también de las empresas, de la industria incipiente cultural. Perdona que te diga, pero una de las razones ya por las que no hay suplemento literario, y la tercera también fue un factor a considerar cuando existió ese suplemento de cultura, es que las editoriales, que no son empresarios nacionales, no son empresarios chilenos, ni son de las 5 familias, ni toda la historia, son grupos transnacionales, nunca quisieron avisar, bajo el argumento, y te lo puedes preguntar a cualquiera y te lo va a confirmar, que la crítica para ellos es suficiente publicidad. Y fíjate qué publicidad más ideal, no le pagas un peso, te gastas en mandar 2 ejemplares, no, ahora ni 12, 4 ejemplares a críticos, ¿ya? Sacas tantos centímetros de papel, ¿ya? Y eso es considerado publicidad. ¿Ah? O sea, por favor. No, sí está eso, pero el otro factor también tiene que ver con este sesgo empresarial y porque también hay un tema de los medios que... En general, uno pensando en los grandes medios, no escritos, en televisión, en otros países se ha entendido, por ejemplo, el área cultural, en fin, lo que se entiende por prácticas culturales, expresiones culturales representadas, en fin, no tiene mayor acceso a publicidad. Pero otras secciones son las que financian finalmente. Sí. Bueno, hay una subvención desde otras, de deporte, de espectáculos. Esa había sido una lógica que te habías mantenido durante todo el tiempo que tuvo sus programas culturales. Bueno, que la teleserie financie Hora 25, porque con lo que gana hay una distribución solidaria finalmente dentro de los medios. Claro, eso tiene que ver con la mera editorial. Ni siquiera ahora existe esta distribución solidaria que está tan de moda en este momento. Pero hay una cosa que yo también creo interesante que tenemos que reflexionar los periodistas culturales. La Faría dice, el periodismo cultural tiene que ser crítico, tiene que tener contenido, decía, sí, pero yo también creo que el periodismo cultural tiene que ser como gozador, porque finalmente para mí la cultura es como uno de los placeres de la vida. Debe ser creativo. Y de alguna manera creo que tenemos que transmitir eso a la gente, es decir, que te den ganas de ver la obra de teatro, entender de qué se trata, por qué, no sé, buscar esas maneras de poder entregar los contenidos que sean como regocijantes para el lector o el que me escucha o el que me está viendo. No es algo que nosotros abordamos en el diplomado de periodismo cultural. O sea, de qué forma tú, por ejemplo, en una crónica, ¿no? ¿Cómo enfrentas determinados temas? ¿Qué tipo de crónica? Una crónica que contenga elementos, por ejemplo, de lo que se denomina periodismo narrativo o nuevo periodismo, que es vital, donde efectivamente el periodista puede hablar de sus subjetividades. Claro. Aquí todavía hay un temor horrible a hablar desde su propia creación, desde la subjetividad del periodista. Este forceps de ser objetivo, entre comillas, hace que se esconda a unos niveles impresionantes, incluso las buenas plumas, ¿no? Que no entreguen ni siquiera entregan perspectiva, cuando hoy día justamente lo que tiene que entregar, ¿no? es dentro de la cantidad brutal de información, entregar ciertos puntos de vista, ciertas perspectivas. Hay que seducir, es que si no seduce. Pero ¿cómo lo haces eso? Con valentía, jugando con el lenguaje, buscando nuevas formas de poder expresarse realmente, siendo mucho más libre, más libertario en la pluma, buscando esa nueva forma y arriesgándose además. Porque el periodismo tradicional, cultural, con la
la pirámide invertida no sirve, es una lata, es francamente una lata, y ese periodismo, así que quiere ser docto y serio, mata además cualquier posibilidad de hacer un buen periodismo. Entonces creo que también ahí hay que innovar, y es un desafío para las futuras generaciones de periodistas. Hay que innovar, y no solamente en el periodismo escrito, también en el periodismo audiovisual, en la radio, en los documentales, en los programas de televisión. Hay que buscarle la forma de poder capturar nuevas audiencias, pero con creatividad, ¿no? En las redes nacionales e internacionales que se pueden hacer también a través de los propios medios, ahora con las posibilidades que hay, uno puede estar escribiendo desde Chile, pero te leen en México, en Argentina, en España. Sí, por internet, es que eso es lo que voy. Yo la otra vez escuchaba a Salcedo, que es un excelente cronista. ¿Ya? Una amplitud de público. Y el tipo le decían, o sea, mira, todas las revistas escuché donde escribíamos las crónicas, estas las fueron cerrando. Es que en Colombia además. Claro, que Salcedo me dice, yo al final, decía Salcedo, y lo compartía con otros cronistas colombianos y peruanos y todo eso, al final nosotros nos trasladamos a internet, porque podemos escribir lo que queramos, ¿ya? No hay un problema de espacio, no hay una exigencia de publicidad en absoluto, ¿ya? Y a lo mejor, por eso digo, nosotros estamos pegados todavía en el papel. Sí, pero las nuevas generaciones son digitales, y si quieren leer una buena crónica, la van a buscar en internet, no la van a buscar, te aseguro, en el papel. Pero el tema digital también, que no provoque el corsé, no diseñe ese corsé también hacia la reflexión, porque pasa muchas veces que en el tema digital todavía no hay un maridaje ahí, un maridaje que permita esta reflexión que puede ser densa y gozadora a la vez, pero con un formato que sea mucho más dinámico, ¿no? Que tú también puedes hablar con hipertexto, con imágenes, no sé, cápsulas de televisión que estén ahí incluidas, en fin. El problema ahí, y conociendo muy bien un proyecto que funciona así, es que probablemente Salcedo y otros que se pasan y que arman su blog y entonces no pueden vivir de eso. Exactamente. Porque ese es el problema. O sea, nosotros nos pasa en Cine Chile, o le pasó a los chicos. Uno podría estar haciendo unas crónicas maravillosas, pero si no te pagan por eso, ¿cómo alimentamos a los niños? ¿Cómo paramos la olla? Sí. Entonces, claro, lo que para nosotros nos ha pasado con Cine Chile, que estamos súper lanzados con el proyecto, es que nosotros lo sostenemos la mitad del tiempo y trabajamos igual y lo metemos igual porque creemos entonces que es lo mismo que pasa con música popular, que tiene que ver con la pasión del periodista que sostiene eso, pero trabaja, vive de otras cosas. Ahora, a mí lo que me da esperanza, por ejemplo, yo cuando me puse a estudiar sommelier, una de mis razones era descubrir lo que pasaba con el periodismo, que también es un tipo de periodismo cultural, es un periodismo industrial, cultural, pues tiene que ver con la geografía y el terroir y todo eso. Y en Chile hay más de 8 revistas, papel cuché, mensuales, pero lujosísimas de vino. ¿Pero por qué? Porque están sostenidas por una industria que es súper potente y que avisa. Y algunas de ellas son bilingües porque se envían al extranjero. Y son súper taquilleras. Entonces también, ¿dónde está mi esperanza? Es que en Chile hay un florecimiento últimamente, no solamente de la producción artística, sino también de la industria cultural, del diseño, de la arquitectura, de lo que tiene que ver con la creatividad, del diseño web, etc. Y yo creo que también esos mundos han estado muy separados. Y son esos mundos que efectivamente están generando un porcentaje importante del PIB, que están haciendo negocios, que están generando ingresos reales, los que deberían asociarse con estos otros y encontrar su lugar. Yo creo que ahí hay no entiendo por qué estamos tan separados. Y finalmente somos parte de lo mismo. También yo creo que por este prejuicio de que la cultura es esta cosa tan seria y tan sacra y tan que se habla en profundo, ¿cierto? Y tan aburrida. Y tan aburrida y no entenderla como este espacio que puede ser. Y claro, y además porque tenés que tener un magíster para ir a ver ópera o para leer estas cosas o no sé qué. Y yo creo que también tiene que ver con cruzar y esto volverlo más amable. Cruzar el hambre con las ganas de comer y volverlo más amable para un público más abierto. Bueno, y tiene que ver con derribar esa frontera que se instaló en algún momento de la alta y baja cultura también. O sea, y de eso parte desde el colegio, o sea, desde los primeros años de los niños en los procesos de normalización en la sociedad, también que comprendan que las expresiones culturales no se pueden dividir en alta y baja. Yo creo ¿no? que eso se rompió hace rato. O sea, si tú revisas la prensa escrita, La Tercera, El Mercurio, ¿Qué pasa? Los cómics, la novela gráfica, hace por lo menos 5 años que están teniendo espacios iguales a los de la gran novela chilena, a los del concierto de la Filarmónica. Incluso en términos de espacio, yo soy muy práctico. O sea, yo siempre lo veo en términos palpables. O sea, y lo puedes medir. El cómic ya entró hace mucho tiempo, la música popular entró hace mucho tiempo. Sí, claro. Y con respecto a los mecanismos de circulación, mira, en la música ya
los grupos y los cantantes nuevos no están golpeando las puertas de los sellos, están ellos vendiendo su disco, yo no tengo idea de internet, arman unos links en internet y dicen, mira, si tú quieres esta producción, tenla primero, paga por la canción. Claro, sí. Y esa misma lógica se está usando en las editoriales. Cada vez se venden más libros en verde. Las pequeñas editoriales, todo este fenómeno que yo lo encuentro excelente, el de las microeditoriales, la editorial independiente y todo eso, están buscando formas de comercialización distintas. Dicen, mira, ¿quieres tener los primeros 50 ejemplares firmados por el autor de tal libro? Págame 10.000 pesos por internet, deposita la transferencia y te aseguro que tú vas a ser una persona que tiene los 50 primeros ejemplares del nuevo libro de X personas. Bueno, eso fue, y como recurso me pareció súper interesante lo que hizo el Pancho Muat. Cuando lo sacan de la revista del sábado y él dice, y le manda un mail a todos sus amigos y les dice, bueno, yo voy a seguir escribiendo mi crónica. Así es. Y es un anual, yo estoy suscrita, de 10 lucas, y te llega la crónica a tu mail toda la semana con diseño. Y muy activo, pero la fragmentación también. La fragmentación. Claro. Sí, es genial. Estoy de acuerdo con todo eso, pero es la fragmentación. Para ir cerrando, efectivamente, tenemos esa dicotomía, ¿no? Que hacer más masivo, más general, que lo pueda leer alguien en Dichato, y alguien, no sé, en Chiloé y en el norte, en fin, y que lo pueda leer y ver también. Porque efectivamente uno echa de menos programas también como Hora 25, pero no tan tarde en la noche, ¿no? Porque si no... Y todo lo que pasa con los documentales. Exactamente, lo que pasó con Cristian Barken, viste ahora la red, apoyado por un banco, mira qué fenómeno más interesante, porque claro, viene Banco Santander y dice, yo te financio tu espacio y vuelve a la televisión. A ver qué va a pasar, cuánto va a durar esa nueva sociedad, ¿no? Sí, sí. No, y tiene que ver también con esa visión también empresarial y obviamente la responsabilidad del Estado, no solamente en su televisión pública, ojalá en su radio pública alguna vez, en su diario público algún día, pero también en la publicidad. O sea, estos temas tienen mucho que ver con los silencios que están en los medios, que es efectivamente por un tema estructural, también que tiene que ver con el tema de los periodistas del área cultural, y yo diría, hay otra cosa, por lo menos en esta escuela, gran parte de los estudiantes lo único que quieren es trabajar en el área cultural, pero después se dan cuenta que efectivamente no van a vivir de eso hasta ahora, por el tipo de medios, en fin, que tenemos y los pocos espacios, pero sí hacen, así como decía Kapuczynski, su doble taller y tienen sus propias ideas innovadoras y tienen alianzas en Internet, y algunos han hecho alianzas con gente de otros países también para hacer circular en América Latina ciertas ideas, y esto tiene que ver mucho con el mundo de las ideas, de las representaciones. Finalmente, volvemos al inicio de lo que queremos ser como sociedad. Es que a lo mejor las audiencias culturales ya no van a ser más masivas. O sea, yo creo eso, o sea, yo creo que efectivamente la gente se va a ganar el trabajo de una manera y en sus horas libres y los fines de semana va a mantener sitios web, páginas, revistas electrónicas, radios, ¿cómo se llama esto? Barriales, canales de televisión cerrados de las universidades. Yo pienso que eso puede ser una realidad, pero no puede ser la única realidad. Yo creo que efectivamente eso tiene que convivir, cohabitar, coexistir con aquella posibilidad que te permite el acceso global de la gente para que podamos uniformar ciertas... Pero esa es pega del Estado, esa es pega del Estado. Pero el Estado no está interesado. Por eso te digo, esa es pega del Estado. Me parece genial que lo digas, porque cuando uno dice que el Estado tiene que meterse, te dicen, no queremos dirigirnos del Estado. Yo comparto contigo, tiene que haber políticas públicas frente a este tema, y el tema de la difusión cultural, el tema de una señal pública de televisión, ¿no? Cultural, que unifique además, no digo que normatice, pero sí que la gente pueda saber qué discursos están circulando, qué piensa tal o cual persona, porque si no lo que estamos haciendo es elitizando, ¿no?, el acceso a la cultura solamente a determinados sectores con el tema de la fragmentación. Por eso creo que la cohabitación, la coexistencia pacífica entre esos modelos es clave. Bueno, pero lo uno sin lo otro es fatal. Es fatal. Tienen que rearmar el Estado, porque en este momento no hay Estado en cultura. Así que tienen que rearmarlo primero. Eso es genial. Sí, exactamente. Necesitamos Estado. Estamos ahí. O el Estado de la cultura no tiene Estado. El Estado de la cultura está en la UTI. Así que, bueno, les agradecemos enormemente esta visita, este espacio que hemos logrado. Ojalá tenerlos más en su casa, porque ustedes nacieron en la Escuela de Periodismo en otra casa físicamente. En otra. Esto ha cambiado mucho, se ha crecido bastante. Y en los 60 años de la Escuela de Periodismo son importantes estos debates, porque espero que esto no solamente quede como un documento histórico, sino que produzca más debate. Y así como el periodismo cultural, sobre todo, tiene la gran responsabilidad de dejar esa huella histórica
histórica, porque, y ahí viene como el gran discurso, ¿no? Está bien la fragmentación, en fin, pero también son huellas históricas que se producen ahí. Uno lee, tú mencionaste a Alma Guillermo Prieto, la lee a ella, lee a Carlos Monsiváis, y más o menos reconoce a un tipo de México, por ejemplo, o Centroamérica, y uno lo reconoce en el tiempo también. O lee a Lemebel, pero aquí Lemebel fue sacado, entonces solamente hay que comprar sus libros. Exactamente, o lee tus crónicas, o ve tus imágenes, en fin, tú que trabajaste también mucho en educación y cultura, en esa trama, ¿no? Y ahí uno puede ver qué país hemos ido construyendo, qué tipo de sociedad, qué enlaces hemos tenido con América Latina, qué matrices occidentales también aquí confluyen y no, qué otros discursos también de los pueblos originarios tenemos también entrelazados en las crónicas que se han escrito. Yo creo que en ese sentido... Nada, no tenemos nada. Sí, hay que leer ahí a Cayuqueo y sus diarios, ¿ves? Ahí hay un espacio. Sí, pero eso lo seguimos leyendo una élite, finalmente. Entonces también eso es interesante también cómo las élites son capaces también de dar cuenta de estos discursos fuera. Es como cuando alguien me dice, pero si todo ahora se hace por Twitter, o sea, toda la información está en Twitter, por favor, el 5% de este país tuitea y de ese 5% yo creo que un 3% son periodistas. Entonces también hay, o si no, actores sociales relevantes, ¿no? Entonces ahí que hay muchos desafíos y esperamos que el nuevo gobierno también plantee una ley de medios que permita una distribución de la torta, por ejemplo, publicitaria de otra forma. O sea, y eso es fundamental también para generar debate. Así que muchísimas gracias, esta es su casa siempre y nos vemos en la próxima mesa. Gracias. Gracias. Gracias.